Hola, hoy es el 25 de octubre de 2020 y esto es una exhortación pastoral. Un saludo especial y fraternal al rebaño de Dios que forman parte de la Iglesia Sion y también a todos aquellos que están viendo este video que también son del cuerpo de Cristo. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo estén en su vida. Quisiera compartir algo que siento que nuestro buen pastor Jesús me ha dado para mi familia, mi vida y para su familia. En mi tiempo con el Señor, el 24 de marzo de 2020, le pregunté a Él acerca de lo que estaba pasando con la coronavirus. Y el Señor me habló y me dijo estas palabras: reinicio divino. Entendí la definición de esas dos palabras, pero yo no entendí realmente la aplicación de esas palabras. ¿Cómo iba a ser este reinicio divino de Dios? ¿Cómo podría yo aplicar este reinicio divino en mi vida, para mi familia y para la iglesia? Con el paso de los meses, yo empecé a entender que el Señor estaba hablando no solamente a mi vida personal, de los cambios que Él quería hacer en mí, pero también empecé a entender que Dios quería hacer un reinicio divino también dentro de nuestra iglesia. Y hoy puedo ver claramente que el reinicio divino en parte tiene que ver con un nuevo enfoque en la vida espiritual de cada persona, en cada matrimonio, en cada familia, en cada hogar. Cuando Dios dijo a Noé que venía un juicio devastador sobre toda la tierra, Dios también le dio a Noé instrucciones, un plan cómo prepararse para ese tiempo y tener un lugar de refugio. Dios ordenó a Noé a construir un arca y ese arca iba a ser la salvación de Dios para él y para su familia. Hoy podemos ver y sentir el aumento de iniquidad y de la oscuridad espiritual en todos lados. Y este aumento está enfocado en la destrucción de familias, especialmente las familias de iglesias. La respuesta de Dios para combatir esta oscuridad espiritual y a la vez tener un refugio de su seguridad para la familia es la presencia y la gloria de Dios en cada miembro de cada familia, en cada hogar. El hogar será como un arca espiritual para nuestra familia. Con la ayuda del Señor vamos a construir el arca de Dios en nuestros hogares. Nuestro lema será: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seremos la morada del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa seremos la morada del Señor. Entonces, quiero que lo repites en su hogar, quiero que lo apuntes en su hogar. Y donde estés, memorízalo y repítelo. Y quiero que lo pongas en lugares donde todos pueden ver estas palabras. Y yo quiero que empieces a orar y declarar estas palabras sobre su vida, sobre su familia y sobre su hogar. La primera familia fue establecida por Dios en el huerto de Edén. Y Dios formó primero al hombre Adán y le dio dominio y autoridad sobre toda la tierra. Piensa en este punto por un momento. Adán fue dado toda la autoridad espiritual sobre la tierra y la creación. Adán era la cobertura espiritual de refugio y protección contra el enemigo. Esta autoridad se ve por medio de la escritura en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6, que dice: llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. ¿Quién lo entregó a Satanás? Fue Adán. Y entonces vemos que la autoridad espiritual que Satanás recibió, que antes él no lo tenía, primero lo tenía Adán en el principio. La tierra fue dada a los hombres, no a Satanás, no a los ángeles. Dios dio la autoridad sobre la tierra a los hombres.
Y Adán, de su voluntad, entregó esa autoridad a Satanás cuando él tomó la decisión para desobedecer al Señor y cortar su enlace espiritual con Dios. Unos 4,000 años después llegó Cristo y él recuperó esa autoridad y dominio espiritual. Y esto lo sabemos porque en Mateo 28:18 Jesús dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Si queremos tener ahora un refugio espiritual para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, tenemos que estar unidos y ligados a Cristo y estar bajo su autoridad espiritual. Cuando Dios formó a Eva, ella entró en esa cobertura espiritual que tenía Adán. Eva llegó a ser coheredera de la autoridad espiritual que Dios estableció primero con Adán. Ahora, juntos, esta primera pareja, este primer matrimonio y familia fueron llamados por Dios para hacer esa cobertura espiritual y gobernar y tener dominio sobre la tierra. Recuerde que el enemigo ya existía. Ellos fueron llamados para guardar y proteger lo que Dios había creado y dado a ellos. De igual manera, Dios nos ha dado familias y es la responsabilidad de las familias, de los padres, a cuidar su familia y cuidar a sus hijos del enemigo. Esta autoridad espiritual vemos también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que dice: «Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios». Si cambiamos la palabra cabeza con la palabra autoridad, entonces este versículo se leería así: «Pero quiero que sepáis que la autoridad de todo hombre es Cristo, y la autoridad de la mujer es el hombre, y la autoridad de Cristo es Dios». A través de esta primera familia es donde Dios iba a manifestar su autoridad y su presencia en la tierra. Aquí es donde nació la primera, en comillas, iglesia, con 2 miembros. Mateo 18:20 dice: «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Es allí, en ese hogar, con 2 miembros de esa familia, donde Dios escogió a manifestar su autoridad y presencia en toda la tierra. Es aquí donde podemos ver el deseo de Dios de tener comunión e intimidad con ellos. Y bajo esa cobertura espiritual, bajo este lugar de refugio espiritual, Dios quería tener una descendencia, una gran familia de la raza humana debajo la cobertura espiritual de Adán y Eva, para que sus hijos, sus nietos y bisnietos, etc., su descendencia, podrían también aprender a vivir bajo esa cobertura espiritual y caminar en comunión e intimidad con Dios. El fin de esto para Dios era tener multitudes de familias manifestando la gloria y la presencia de Dios en toda la tierra y teniendo comunión con Él. Dios siempre ha deseado manifestar su gloria en toda la tierra. Números 14:21 dice: «Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor». Y esta gloria y cobertura espiritual se manifestará antes de que venga Cristo a la tierra, y se manifestará también en el reino milenial y en el cielo nuevo y la tierra nueva mencionado en Apocalipsis 21 y 22. El propósito original de Dios no ha cambiado. Así como fue en el principio, así es ahora. Su enfoque es la misma. Dios no ha cambiado. Su enfoque es en el hogar, la familia. Una iglesia es nada más una concentración de muchas familias. La salud espiritual de una iglesia está relacionada con la condición espiritual de cada miembro y de cada familia integrada a una iglesia local. Si la presencia de Cristo no está siendo manifestada en el hogar, entonces los padres son responsables delante de Dios para hacer los cambios, sean lo que sean, para que llegue la habitación de la presencia del Señor a su hogar. Y esto me lleva a otro punto importante. El hogar es el lugar donde los padres deben capacitar, entrenar, disciplinar y conducir a los hijos o guiarlos. Una escuela espiritual donde ellos pueden aprender cómo entrar en la presencia del Señor y caminar con Él en una relación íntima y personal. Realmente la responsabilidad principal no es con el pastor para enseñar a los hijos cómo adorar a Dios, o cómo ayunar, o cómo estudiar la palabra de Dios, o cómo tener tiempo con el Señor, ni tampoco son los maestros de escuela dominical.
el pastor y los maestros ayudan 1 hora, quizás por semana, nada más. El resto de la semana hay 167 horas que les toca a los padres. Si en esos 167 horas de una semana los padres no están haciendo su parte, entonces los 167 horas de esa semana serán puestos en las manos de otros, principalmente las influencias de este mundo, y sabemos quién es el Dios de este mundo corrupto. Creo firmemente que Dios está utilizando este tiempo de la pandemia para hacer ajustes en la vida personal, en la familia y en la iglesia. Por ejemplo, si en el hogar los mismos padres no practican tener tiempos de comunión e intimidad con Dios y con su palabra, los hijos por su propia iniciativa no lo van a hacer tampoco. Y si los hijos no tienen una cobertura espiritual de Dios que los cubre de parte de los padres, difícilmente ellos de su propia iniciativa van a madurar y crecer en el conocimiento personal del Señor. Por eso, yo creo que hay tanto desorden espiritual en los hogares y en los pueblos. Entonces, cuando una familia no practique la presencia de Dios en su hogar, lleguen a una reunión de culto y por lo general sus vidas van a estar lejos y quizás cerrados a la presencia del Señor allí en ese local. Y es más, sus hijos no van a tener ningún interés porque no hay interés de parte de los padres en su propio hogar. Por eso siento que parte de lo que el Señor está diciendo cuando Él dijo reinicio divino, es que Él quiso interrumpir nuestra rutina de cada semana, nuestra rutina semanal de llegar los domingos al culto y reenfocarnos y darnos un nuevo inicio para poder hacer algo nuevo que realmente no es nuevo. Y empezar a enfocarnos más en la familia, en la cobertura espiritual de cada hogar y aprender en el hogar a deleitar en su presencia y ahí aprender a orar los unos por los otros y adorar al Señor con libertad. Entonces, cuando esto empieza a ser un hábito y realidad en cada hogar, en cada persona, Dios empezará a mover por medio de su Espíritu Santo, trayendo vida, sanidad, restauración, unidad, amor y mucho más en el hogar. Ahí es donde vamos a ver al Espíritu Santo mover, a contestar nuestras oraciones, a ver milagros, porque vamos a entrar en tiempos de mucha necesidad. ¿Y qué va a suceder cuando estemos juntos una vez más? ¿Se puede imaginar cómo será la presencia de Dios juntos, unidos, todas esas familias que han practicado y tienen la habitación del Señor, su hogar como la habitación de la presencia del Señor? Va a ser magnífico, va a ser glorioso. Dios quiere desarrollar su presencia en cada hogar y que cada hogar sea un refugio espiritual para la familia. No como un deber que se necesita cumplir, pero algo que sale del corazón de cada miembro de la familia porque aman al Padre Celestial y desean a conocerlo y prepararse para servirle a Él y estar preparado para vivir con Él en la eternidad. La vida espiritual, la presencia de Dios empieza primero con uno mismo y luego con el matrimonio y luego con la familia y luego con la iglesia. Salmos 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Presta atención a este versículo. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Si este trabajo está en cada corazón, habrá unidad en cada matrimonio, en cada familia, en cada iglesia. Unifica nuestros corazones, oh Dios, para que tememos a tu nombre, para que tememos tu majestad. Necesitamos aprovechar este tiempo para hacer los cambios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y hogar, para que cuando ya podemos congregarnos bajo un solo techo, habrá otro nivel de gloria y presencia de Dios entre nosotros, colectivamente. Quiero hacerle una observación en general. Lo que voy a decir quizás no aplica a su vida personal o a su familia, pero sí creo que es algo en general. A pesar del hecho de que hay
iglesias y que existen iglesias, incluyendo nuestra iglesia, en el pueblo, ¿qué impacto y qué influencia realmente tiene cada uno de las familias para influenciar y traer cambios dentro del pueblo? Es decir, cuán impactante es nuestra luz y qué salado es nuestra sal. ¿Cuántos jóvenes de esas familias en los pueblos no caminan con el Señor? ¿Y qué de los jóvenes que están adictos a las drogas, al sexo, al alcoholismo, adictos a la televisión, el celular y música mundana y diabólica? ¿Cuántos hijos de padres cristianos no quieren nada que ver con Dios o con la iglesia? ¿Y cuál será la razón espiritual para eso? ¿Cuántos jóvenes han sido o están siendo abusados sexualmente? ¿Cuántos jóvenes por su dolor emocional o trauma que han vivido o que están viviendo en el tiempo presente y por no tener una cobertura espiritual en su vida se cortan los brazos y piernas con algo filudo? ¿O que están viviendo en una relación sexual con alguien del mismo sexo o de otro sexo? Todo esto y más en un pueblo donde hay iglesias cristianas. Eso se aplica en todos lados. Y yo creo que es algo en general, en muchos lugares. No estoy diciendo que es lo mismo para todos, pero una observación en general. ¿Será que la razón es porque en el hogar no está la vida, no está la presencia y la autoridad espiritual de Dios? Que los hijos no sientan atraídos al Señor en su propio hogar o familia. Que no están bajo la cobertura espiritual de los padres. Y que los padres tampoco están bajo la cobertura espiritual del Señor. Y eso que permiten a otros espíritus tener autoridad en el hogar. Y esos espíritus llevan al corazón de sus hijos, susurrando falsas esperanzas y consolación con los vicios y deseos del mundo y de la carne, y atrapándolos en un mundo espiritual de depresión, de desesperación, de suicidio, buscando escapar el dolor que el enemigo es tan experto en causar. En un ambiente espiritual que carece de la vida y cobertura espiritual de Dios, en el hogar y aún en los padres, ¿cómo pueden estar los corazones de los hijos tiernos y abiertos hacia Dios? Si la presencia y vida de Cristo no es una realidad en el hogar, entonces ese vacío será llenado por Satanás, nuestro adversario, y él llenará ese vacío, saciando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, susurrando mentiras y engañando a ellos con sus emociones. Creo que esto es la raíz espiritual que está produciendo la oscuridad espiritual que hoy estamos enfrentando. Hay mínimo o cero impacto del poder y la presencia de Dios en el hogar y con los hijos. Y Dios quiere cambiar eso. Dios desea cambiarnos para que seamos una torre de luz brillante y que nuestra sal sea muy salada y impacta el sabor de la vida de Cristo en otros. O sea, que de nuestra vida otros pueden percibir, sentir y anhelar la presencia del Señor. Por eso hay mucha esperanza en Cristo. Y creo que es un tiempo para hacer una evaluación honesta, sincera delante de Dios. Y es tiempo para el arrepentimiento en nuestra vida y en nuestra familia, humillándonos debajo o delante de Dios bajo su mano todopoderoso para que podamos recibir de Él la gracia que todos necesitamos para ser cambiados a su imagen. Por eso en esta exhortación siento que Dios quiere hacernos regresar a una énfasis donde su presencia y gloria se restablece en cada familia y en cada hogar. Tenemos que levantar un altar de Dios en nuestros hogares.
hoy Dios más que nunca quiere mover dentro de los hogares. Entonces voy a estar dándoles dirección cómo se puede levantar y establecer la presencia de Dios en su hogar, en su vida, en su familia, con sus hijos, y cómo derribar las fortalezas en su familia. Y yo puedo sentir en mi espíritu que Dios va a mover en los hogares y restaurar los hogares. Hay esperanza para su vida. Hay esperanza para su familia y para su pueblo y para mi pueblo. Sin embargo, esto será una batalla espiritual. Quizás una batalla larga y dura, pero tenemos al Espíritu Santo y la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, y Él nos llevará siempre al triunfo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga muy ricamente, y quiero animarles a empezar a orar como padres por su hogar y tomar la autoridad que usted como padre, y usted como madre y como matrimonio tiene en Cristo, para establecer la presencia de Dios por medio de ustedes en tiempos de adoración y en oración. Y quiero terminar diciéndoles a ustedes nuestro lema. Nuestro lema, queremos ser y queremos tener en nuestro hogar este lema: yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa seremos la morada del Señor. Que Dios le bendiga.